Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Muy buenos días, hermanos, les saluda Leandro Vicio. Junto con mi esposa y nuestros hijos nos congregamos y servimos al Señor en la iglesia en Villa Langostura, aquí en la Patagonia Argentina. Es una alegría para mí volver a estar comentando el devocional del día de hoy de la Hora Silenciosa y te pido que me acompañes en la lectura en 2 Pedro capítulo 1, versículo 15 al 21. Dice así la palabra: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los versículos que hoy vamos a considerar tratan acerca de la certidumbre de la venida de Cristo en poder y gloria. Pedro va a decir que la venida de nuestro Señor es algo real, es algo que realmente sucederá. Y el apóstol Pedro lo va a argumentar, en primer lugar, hablando sobre el propio testimonio de ellos, los discípulos, lo que vieron, lo que oyeron, lo que presenciaron física y personalmente. Y en segundo lugar, va a hablar acerca del tema de la certeza de la palabra profética. Es decir, cómo las profecías del Antiguo Testamento, que ya habían predicho y anunciado que el Señor un día iba a venir en poder y gloria, realmente se cumple también con el testimonio de ellos en el Nuevo Testamento. Entonces, así como Pedro va a unir el testimonio del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento para hablar sobre la certeza de que el Señor un día va a venir en poder y gloria. Entonces, en primer lugar, el testimonio que los apóstoles podían dar sobre la certeza de que el Señor iba a volver en poder no estaba basado, como dice el versículo 16, en mitos, en fábulas artificiosas, en cuentos. Es decir, no era un invento de ellos, sino que estaba basado en hechos. ¿Y cuál es ese hecho en el cual ellos se estaban basando? Bueno, acá van a mencionar lo que pasó en el Monte de la Transfiguración. Se está refiriendo a ese acontecimiento puntual a partir del versículo 16, 17 y 18, donde allí fueron testigos tanto Pedro como Jacobo y Juan. Esto lo pueden ver en el Evangelio de Mateo capítulo 17, versículo 1 al 8. Ellos recibieron en ese monte una visión anticipada de lo que iba a ser la venida de Cristo con poder para reinar sobre esta tierra. Estos tres hombres, antes de que muriesen, tuvieron el privilegio de ver a Jesús con la misma gloria que va a tener cuando Él regresa a reinar. Por eso dice Mateo 16, 28, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, y podemos pensar en estos tres discípulos, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto venir en su reino al Hijo del Hombre. Y se conecta este versículo inmediatamente al versículo siguiente, capítulo 17, versículo 1, con lo que va a ser la descripción del episodio de la transfiguración en el monte. Pedro va a dar tres pruebas de lo que sucedió allí en la transfiguración de Jesús en el monte. En primer lugar, va a hablar del testimonio de lo que vieron. El versículo 16 dice: sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y otros de los que estaba allí, el apóstol Juan, en su evangelio, en el capítulo 1, versículo 14, él dice: vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. En segundo lugar, Pedro va a hablar acerca del testimonio del oído. Por eso dice en el versículo 18: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. ¿Y cuál era esa voz? Era la voz de Dios, del Padre, que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y en tercer lugar, la tercera prueba es el testimonio de la presencia personal, física, de ellos que estaban ahí viendo ese suceso maravilloso de cómo Cristo se transfiguró. Por eso dice en el versículo 18, estábamos con Él en el Monte Santo. Es decir que estos tres discípulos, estos tres testigos, Pedro, Jacobo y Juan,
tuvieron el privilegio de anticipar, de ver al Señor Jesús en gloria, en poder, anticipando lo que iba a ser así su venida a esta tierra. En segundo lugar, Pedro luego va a argumentar a partir del versículo 19 de lo que es la certeza de la palabra profética. Los profetas del Antiguo Testamento habían predicho la venida de Cristo en poder y en gran gloria. Y lo que sucedió en el monte de la transfiguración vino a confirmar las profecías del Antiguo Testamento. Y fíjate vos que en el versículo 19 se nos manda a nosotros a estar atentos en nuestros corazones, a prestar atención a la palabra profética. ¿Por qué? Porque esa palabra va a actuar como una lámpara, como una antorcha para nuestras vidas en un mundo oscuro como en el que vivimos vos y yo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia. Por eso dice hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. En el versículo 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Aquí lo que dice es que las Escrituras se originaron con Dios y no con el hombre, que fueron inspiradas por Dios, que los hombres hablaron movidos por el Espíritu Santo de Dios. El versículo 21 vuelve de alguna manera a recalcar lo que dice el versículo 20, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, que Dios fue el que dirigió a estos más de 40 escritores a lo largo de todas las Escrituras en cuanto a las palabras que debían escribir, y sin embargo no se destruyó la individualidad y el estilo de ellos. Y como conclusión podríamos decir que nosotros que vivimos en un tiempo donde muchos niegan la autoridad de la palabra, es de vital importancia que vos y yo nos mantengamos firmes, que podamos tener la certeza de que toda la Escritura es inspirada por Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Más de 40 escritores fueron inspirados por Dios, que tenemos una palabra que es inerrante, es decir, que está totalmente exenta de errores en el original. Y tenemos que tener la certeza, así como lo tenían los discípulos y el apóstol Pedro en este pasaje, de que el Señor vendrá un día en poder y gloria a reinar sobre esta tierra. ¿Lo creemos? ¿Lo crees? Y si es así, ¿cómo impacta esto en nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestras acciones? Y en último lugar te quiero dejar 3 acciones a considerar en relación con la palabra de Dios. La primera aparece en el versículo 15, donde se nos dice que tengamos memoria. En el versículo 19 se nos dice que estemos atentos. Y en el versículo 20 se nos dice que tenemos que entender la palabra de Dios. Que esto pueda ser una realidad en mi vida en primer lugar, en tu vida también, y que realmente podamos estar firmes, anclados en la veracidad de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.